al Señor. Señor les bendiga, hermanos, en esta tarde. Bienvenidos a este culto. Después de tener este tiempo tan bonito, tan hermoso de alabanza, ¿verdad?, de adoración, donde hemos expresado nuestra gratitud y nuestro corazón lo hemos puesto en la presencia del Señor. Yo creo que ya estamos preparados para recibir la palabra en el día de hoy. Amén, hermanos. Vamos a orar un momentito, cierra tus ojos. Vamos a pedir que en esta tarde el Señor nos dirija en todo lo que vamos a hablar, todo lo que vamos a compartir. Que el Señor nos hable y nos ministre a través de su preciosa palabra y que todos y cada uno de nosotros podamos salir de aquí renovados, fortalecidos, animados, sabiendo que todo eso lo encontramos en el Señor y en su bendita palabra. Gracias, Dios mío, por este privilegio que nos das en esta tarde de estar en este lugar alabando como hemos hecho tu nombre. Ahora pedimos, oh Dios, que todo lo que hablemos referente a tu palabra, tú lo respaldes y que tu palabra nos ministre y nos hable y nos preparemos lo mejor posible para servirte en tu reino y en tu obra con eficacia. Ponemos este tiempo en tus benditas manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Quisiera leer 3 versículos solamente en esta tarde antes de hablar una serie de cosas referentes a todo lo que vamos a estar estudiando, Dios mediante, juntos el próximo mes. El primer versículo que quisiera compartir con ustedes se encuentra en el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 22. Un grupo de personas llamadas los saduceos. No sé si saben quiénes eran estas personas, pero en la época de Jesús había, vamos a decir, 3 grupos principales que aparecen mucho en la Biblia: los escribas, los fariseos y los saduceos. Los escribas eran los que hacían las copias de la Biblia, no había fotocopiadoras, no había imprenta, y tenían que copiar letra a letra, palabra a palabra, los textos de la Biblia, puesto que un pergamino se deterioraba, se gastaba con el uso y había que estar constantemente haciendo copias de la Biblia. Gracias a los escribas, pues la palabra de Dios podía estar en todas las sinagogas. No eran libros, eran rollos, eran pergaminos de piel de animal, y había muchísimas leyes, muchísimas normas para que la Biblia se escribiera exactamente tal y como se había escrito en un principio. Y ese era un trabajo muy arduo de los escribas, que hasta el día de hoy todavía existen algunas personas que se dedican a copiar letra a letra la Biblia. Solamente en los primeros 5 libros de la Biblia, lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, que viene de la palabra 5, o Humash, la Torá, la ley, hay 600.000 letras. El mismo número de letras que hombres salieron de Egipto cuando estaban en la esclavitud. Una letra por cada habitante del pueblo, de cada varón. 600.000 letras. Si quitáramos solamente una letra, automáticamente ese texto quedaría desautorizado, porque ya no dice lo que tiene que decir, ¿verdad? O si una letra se confunde con otra. Ese era el trabajo de los escribas. El de los fariseos era fundamentalmente explicar, enseñar la palabra de Dios al pueblo, que lamentablemente con el paso del tiempo ellos fueron añadiendo y añadiendo y añadiendo cosas que no tenían nada que ver con la Biblia, pero como tenían la autoridad y tenían el poder para enseñar la palabra de Dios en las sinagogas y en todas partes donde fueran, pues fueron añadiendo a las Sagradas Escrituras tradiciones, mandamientos de hombres y otras muchas cosas. Y luego estaban los saduceos. Los saduceos, digamos que eran los más escépticos de los 3 grupos. No creían, por ejemplo, en la resurrección. Ellos decían que no iba a haber resurrección. No creían, por ejemplo, en el tema de ángeles y todo esto que aparece en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y como no creían en la resurrección, se le acercaron un día al Señor Jesucristo a hacerle unas preguntas referentes al tema de la resurrección. Saben que había una costumbre, que es que cuando un hombre se casaba con una mujer y no habían tenido hijos y el hombre moría,
el pariente más cercano a esa mujer, podía ser el hermano del marido u otro pariente, tenía obligatoriamente, según la ley, que casarse con esa mujer, y el primer hijo, digamos que sería como si fuera del primer marido, para que no se perdiera la memoria del marido y todo el tema de herencias y todo esto. Como ellos, ya digo, no creían en la resurrección, vienen al Señor Jesucristo los saduceos y le hacen una pregunta referente a este tema. El Señor le da una respuesta muy interesante, pero en el versículo 29 les dice: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Mateo capítulo 22, versículo 29. Erráis, ignoráis las Escrituras. Como nosotros no queremos que el Señor diga eso de nosotros, vamos a escudriñar, vamos a estudiar las Sagradas Escrituras para que no nos pase lo que le pasó a los saduceos, que por ignorar, por desconocer la palabra de Dios, comenzaron a creer en cosas incorrectas, como le pasa a mucha gente que comienzan a practicar, comienzan a creer en muchas cosas, creyendo que con esas prácticas, con esas tradiciones, agradan a Dios, y más bien todo lo contrario. Así que quédense con estas palabras del Señor Jesucristo: erráis ignorando las Sagradas Escrituras y el poder de Dios. El precio que se paga por ignorar la Biblia es muy elevado. Podemos llevar nuestra vida, nuestra familia a la ruina por ignorar los principios y las enseñanzas de la palabra del Señor. El segundo texto que les quiero leer se encuentra en el Evangelio según San Juan, el capítulo 5. Ahora son los fariseos los que le hacen una serie de preguntas y de interrogatorios al Señor, y en el versículo 39 el Señor les dice a los fariseos: escudriñad o inquirid, estudiar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas, como dice aquí, tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Queremos conocer al Señor? ¿Queremos servir al Señor con eficacia? ¿Queremos hacer las cosas decentemente y con orden? ¿Dónde puedo aprender entonces a agradar a Dios? ¿Dónde recibo la información correcta? Que a veces puede ser que algo que lea de la Biblia choque frontalmente con una tradición que hemos tenido toda la vida. Pero yo siempre digo, si en un momento determinado de nuestra vida algo que hemos creído o practicado no es bíblico, y nos damos cuenta de que lo que hemos estado haciendo o practicando no es de Dios, pues de sabios es corregir, dejar atrás el error, pedir perdón y escudriñar, inquirir, estudiar la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, para que de esa manera podamos conocer al Señor y servirle con eficacia. Amén, hermanos. Y el tercer versículo, muy conocido, se encuentra en Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, el capítulo 3, versículos 16 y 17. Me gustaría que todos juntos, con voz fuerte, leamos este versículo todos juntos en este momento. Vamos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Que seamos completos, que no nos falte nada a la hora de poder servir al Señor con eficacia. Las buenas intenciones, los buenos deseos están muy bien, pero a veces, queriendo hacer algo bueno, podemos equivocarnos. Así es que lo mejor es que conozcamos la palabra de Dios, que nos dejemos guiar por ella, que nos dejemos instruir por ella, y de esa manera cuando hagas algo, cuando compartas algo, no vas a correr el riesgo de estar enseñando al revés de lo que la Biblia enseña. Así que quédense con estos 3 versículos que nos van a venir muy bien para este proyecto que tenemos, Dios mediante, para el próximo mes. Yo les pedí a través del grupo de WhatsApp de la iglesia, veo que muchos de ustedes lo han traído, yo les pedí que trajeran el libro que hemos fotocopiado para comenzar juntos
a estudiarlo a partir de ahora, de octubre, que ya está, creo que el domingo ya es 3 de octubre, ¿no? ¿Verdad? Sí, el domingo ya es el primer domingo del mes de octubre. En este libro que hemos fotocopiado, he sugerido, y espero que lo hagamos así, que lo hagamos en familia, ¿vale? Lo podríamos hacer individualmente, que el papá tuviera un libro, la madre otro, los hijos otros, pero yo pienso que va a ser muy bonito que se junten las familias y hagan las lecciones cada día. Yo le había propuesto al pastor Marcos, con el cual estuve hablando esta mañana, que podríamos, por ejemplo, proponernos hacer una lección cada día, por ejemplo, de lunes a viernes. ¿Les parece? Serían 5 a la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y luego sábado y domingo, entre comillas, descansamos, ¿verdad? Entonces, la idea es, el día 1 de octubre se hace la lección número 1. El día 2 de octubre, la lección número 2, y así sucesivamente. Los que han traído el libro, les voy a pedir que por favor lo abran en las primeras páginas para que veamos las lecciones, los pasos, como dice aquí que vamos a estar estudiando. Página número 3. Y antes de leer el título de cada una de las lecciones, yo les propongo lo siguiente: establezcan un día y una hora para hacer la lección juntos. Creo que es mucho mejor decir, bueno, mira, todos los días a esta hora vamos a sentarnos y vamos a hacer juntos la lección. Y no un día por la mañana, otro día por la tarde, un día por la noche, sino decir, mira, todos los días a esta hora vamos a hacer lo posible para sentarnos juntos, sin la televisión encendida, sin los ordenadores, etcétera, y estudiar juntos como familia la lección que corresponde. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Antes y después, repito, antes y después de cada lección, oren juntos al Señor. Oren al principio para que el Señor les ayude a hacerla bien, para entender lo que van a estudiar, lo que tienen que escribir, los versículos que tienen que anotar, etcétera. Y al final de la clase, al final de la lección, vuelvan otra vez juntos a orar. ¿Qué quiere orar cada uno? El papá, la mamá, los hijos. Bueno, ya eso ya como ustedes vean. Pero oren antes y al finalizar cada clase. Al principio pidiendo al Señor sabiduría para hacer las cosas bien, y al final para pedirle al Señor que podamos retener lo que hemos aprendido. Así que primero establezcan un día y una hora. Segundo, oren antes y después de la clase. Y después mediten, hermanos. Piensen en todo lo que han leído. Piensen en todo lo que han escrito. No digan, bueno, ya terminamos, venga, va, enciende la tele, vamos a ver una película. Tranquilos, sin prisa, por favor. Seamos disciplinados, no nos comportemos como niños caprichosos. Estamos estudiando lo más importante que se puede estudiar en esta vida, y es la palabra de Dios. Tenemos una gran ventaja. Nosotros los cristianos tenemos una ventaja maravillosa, y es que podemos tener toda la palabra de Dios en nuestro propio idioma. La Biblia se ha traducido ya a más de 3,000 y pico idiomas. Pero todavía siguen habiendo lugares, pueblos, que no tienen toda la Biblia completa. A lo mejor tienen algunos libros traducidos, o parte del Antiguo Testamento, o parte del Nuevo Testamento, pero nosotros, gracias al Señor, hace siglos tenemos la palabra de Dios desde Génesis hasta el amén del último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis. Ahí tenemos todo lo que Dios ha dicho, todo lo que Dios ha compartido con la humanidad, y toda la información que necesitamos conocer la tenemos ahí. Solamente hay que leerla, escudriñarla, estudiarla y aplicarla a nuestra vida. Así que una vez que ya hayan puesto el día y la hora a la que van a hacer la lección juntos, ¿verdad? Oren antes de comenzar. Señor, ayúdanos, danos sabiduría, que respondamos bien, que entendamos lo que estamos estudiando, que podamos retener y memorizar incluso muchos de los versículos que van a estar leyendo durante estos días, estos próximos meses. Y finalmente meditamos. Fíjate, hoy hemos hablado, mira, por ejemplo, la lección número 1, muy bonita, muy interesante. Jesús, el autor de la vida. Ahí van a leer ustedes, por ejemplo, en San Juan capítulo 1.
Y yo no sé si se habrán dado cuenta, les doy solamente este pequeño dato. La Biblia empieza con la misma palabra, con la misma expresión con la que empieza el Evangelio según San Juan. ¿Saben cuál es esa palabra o esa expresión? En el principio. Bereshit, es la palabra, ¿no?, que aparece. La misma palabra con la que iniciamos la lectura de la Biblia es la misma palabra con la que iniciamos la lectura del cuarto Evangelio, el Evangelio según San Juan. Con la diferencia de que en Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y ese nombre que aparece en Génesis 1:1 es ¿cuál? Elohim. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. El nombre que aparece ahí en el primer versículo de la Biblia es Elohim. Y todo lo que en la Biblia termina en im, que es una letra muy pequeñita que se llama la letra Yod, y una men, una M, una men sofit que se llama, siempre es masculino plural, ¿vale? Los masculinos plurales en la Biblia terminan en in, y los femeninos plural en la Biblia terminan en ot, ¿vale? Por lo tanto, cuando dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, está utilizando el nombre plural de Dios. No es que haya varios dioses, ¿verdad?, sino que hace referencia a lo que vamos a estudiar en la lección número 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Entonces vais a llegar a la conclusión de que el Señor Jesucristo también tomó parte activa en la creación, ¿verdad? No es que quedó excluido. Y más adelante, si seguís leyendo el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, dice: y por Él, hablando de Cristo, ¿verdad?, y por Él fueron creadas todas las cosas. Entonces uno dice, entonces, ¿quién creó el universo? ¿Quién fue el que dijo, sea la luz, y fue la luz? ¿Dios o el Señor Jesucristo? Bueno, eso lo van a estudiar ustedes. No caigan en la tentación de comenzar a estudiar las clases y decir, pero esto yo ya lo sé, yo ya esto lo ya sabía. Es que el curso lo hemos preparado de tal manera que va de menos a más. Entonces no podemos poner las primeras lecciones muy profundas, muy elevadas, porque hay gente que está empezando, ¿verdad? Y tenemos que ir todos al mismo ritmo, al mismo paso. Pero no significa de que porque ya lo sepas no es importante recordarlo o memorizarlo. La primera lección es muy importante. Jesús es el autor de la vida. Por eso Él dijo una vez, yo soy el camino, ¿qué más? La verdad y la vida. Y la palabra vida en nuestro idioma se puede escribir y se puede pronunciar tanto en singular como en plural. ¿Cuál es el singular de la palabra vida en español? Vidas, ¿no? ¿Vida o vidas? Vidas, ¿verdad? Sin embargo, en hebreo no existe la palabra vida en singular. Es hayim. Y todo lo que termina en in, ¿qué era? Masculino, plural. Muy bien, aprobados. Vidas. Porque hay vidas. Hay una vida presente, hay una vida futura, etcétera, etcétera. Cristo, el autor de la vida. Todos los versículos que vais a necesitar para la lección 1, para la 2, para la 3 y para todas, si ustedes van, por ejemplo, ahora conmigo en su libro a la página 21, por favor, los que lo tengan ahí a mano, busquen la página 21. Allí, en la página 21, pone arriba, pasajes bíblicos para acompañar cada lección. Y pone, paso 1, lección 1. Y tienen todos los versículos que van a necesitar para hacer la lección número 1. Los tienen aquí en el libro o pueden utilizar la Biblia directamente, ¿vale? No hay ningún problema. Pueden utilizar la Biblia o pueden ir a la página 21 y ahí encontrar todos los versículos que van a necesitar para hacer la lección número 1. Y si se dan cuenta, un poquito más abajo, en la página 21 que pone paso 2,
Quiere decir que esos son los versículos que ustedes van a utilizar para hacer la lección número 2 y así sucesivamente. Yo les propongo algo, no lo dice el libro, pero yo os lo voy a proponer. Que en cada lección que hagáis, desde la 1 hasta la 6, en cada lección aprendan un versículo de memoria de los que han tenido que leer. ¿Qué les parece? Ahora nadie habla. El día que hagan la lección número 1, van a tener que apuntar una serie de versículos o de leer varios versículos. Elijan el que quieran y memoricen ese versículo. Cuando terminen las 6 lecciones, se habrán aprendido de memoria 6 versículos, que les va a venir muy bien. Alguien puede estar pensando, pero yo no tengo cabeza, ¿eh? Yo veo que todos tienen cabeza, ¿eh? Yo no veo a nadie que haya venido sin cabeza a la iglesia. Todos tenéis cabeza para aprender como mínimo por cada lección un versículo. ¿Sí o no? ¿Lo vais a intentar? Bueno, ya se verá en su momento entonces. Vamos, por ejemplo, a la lección número 1. Vayamos a la lección número 1, que está en la página número 6, para explicarles un poquito cómo va el tema. Jesús, el autor de la vida, es el título de la lección. Ahí tienen ustedes una serie de expresiones donde tienen que poner falso o verdadero. Después, cuando nos reunamos para evaluar las clases y para cualquier pregunta o cosa que nos haya quedado clara, vamos a ver si pusiste correctamente la palabra falso o verdadero. Leamos solamente la primera frase. Hoy la mayoría de la gente está deseosa de tener una vida mejor. ¿Falso o verdadero? Bueno, ustedes sabrán. A continuación, una pequeña explicación o una pregunta. ¿Quién es Jesús? Porque si yo les preguntara a ustedes en esta tarde, ¿quién es? ¿Quién fue Jesús? Lo primero que te viene a la mente, ¿qué sería? Dime una palabra, una expresión. ¿Quién fue Jesús? El Hijo de Dios. ¿Qué más? El Mesías, el Redentor, nuestro Salvador, nuestro Sanador. Muy bien. ¿Podrían demostrar lo que estáis diciendo con versículos de la Biblia? Demuéstrame dónde dice la Biblia que Jesús es nuestro Salvador. Demuéstrame dónde dice la Biblia que Jesús es nuestro Redentor. Es muy bueno decirlo, es muy bueno saberlo, pero mejor todavía es poder demostrarlo con la Biblia. Y eso es lo que lamentablemente muchos creyentes no saben. No, el Señor me salvó, el Señor es un bendito Salvador, Él es el Mesías, Él volverá otra vez, Él es el Rey, Él ha resucitado, Él murió en la cruz. Muy bien. Demuéstreme con 3 versículos de la Biblia su fe. Lo que usted dice que cree, demuéstrelo con su material, con su Biblia. Y eso es lo que yo quiero, que cada uno de ustedes, ¿no se han dado cuenta, hermanos, cuando a veces va algún grupo de alguna secta por ahí y hablan con las personas cómo ellos sacan sus libros, sus revistas, su Biblia, y le dicen, no, porque mira, aquí en Juan 21:4 o Mateo 3:18, ¿cómo saben ellos ir a los versículos que utilizan para enseñar sus doctrinas o sus enseñanzas? Eso es a lo que tenemos que aspirar y anhelar y apuntar todos y cada uno de nosotros, que usted pueda demostrar lo que acaban de decir. Usted dice, Jesús es mi Redentor. ¿Y qué significa ser Redentor? ¿De dónde viene esa palabra, Redentor? Si Él nos redimió, ¿de qué nos redimió? ¿Y para qué nos redimió? ¿Y por qué nos redimió a nosotros y no redimió, por ejemplo, a Satanás cuando pecó? Porque Satanás pecó antes del ser humano, pero no hizo nada para salvarlo, no hizo nada para restaurarlo. Y sin embargo nosotros pecamos y manda a su Hijo unigénito al mundo para que creamos en Él y tengamos como una segunda oportunidad. ¿Por qué lo hizo por mí y no lo hizo por el otro? Bueno, todo eso tiene una explicación y por eso, como leíamos al principio, escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Amén, hermanos. Jesús es el creador de la vida. Ahí tienen 3 versículos del Evangelio de Juan. Jesús es el camino a la vida. Finalmente hay un problema y ahí plantea
digamos, una sugerencia, una propuesta que hay que leer. Al costado de las páginas, al ladito de las páginas, también hay una serie de cosas que ustedes tienen que leer, ¿vale? Por ejemplo, yo leía hoy estas letras en negro que están en el curso, que son muy, muy interesantes, no sé si la habéis visto ya. Cuando le dijeron a un predicador muy conocido que tenía poco tiempo para vivir a causa de su enfermedad, miró hacia la montaña, el río y las estrellas que amaba y dijo: tal vez no te veré muchas veces más, pero montaña, estaré vivo cuando tú hayas desaparecido. Gran río, estaré vivo todavía cuando dejes de correr hacia el mar. Y estrellas, estaré vivo cuando hayan caído. ¿Cuántos dicen amén? Esa es nuestra fe, que todo pasará, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra siempre permanecerá y nosotros juntamente con él. Jesús es el que nos da la vida, y ahí en esa lección hay versículos. Todos, por favor, léanlos, ¿vale? Tengan su Biblia a mano o vayan a la página 21, como les acabo de indicar, y van a descubrir Jesús, el autor de la vida. Él es el que creó, Él es el que da vida. ¿No dice la Biblia en Efesios capítulo 2, creo que es el versículo 8, Él, hablando de Jesús, os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados? Es decir, que antes de conocer a Cristo, hay algunos que llevan muchos años con el Señor, otros llevan menos tiempo, pero todos hemos tenido la misma experiencia. Él nos dio vida, nos perdonó nuestros pecados, y ese momento el Señor dice que nos dio vida cuando estábamos muertos. Quiere decir que antes de conocer a Cristo, delante de Dios estábamos muertos, pero caminábamos, hablábamos, viajábamos, hablábamos, cantábamos, bailábamos, íbamos por todas partes del mundo o por donde fuera. Pero el Señor dice: pero eso no es vida, estabais muertos. Vuestra vida empezó el día que nacisteis de nuevo. Amén. ¿Recuerdan ustedes cuando aceptaron al Señor? ¿Recuerdas ese día, esa fecha, ese lugar, esa experiencia? Ahí empezaste a vivir. Así que tu cumpleaños no es cuando tú naciste física o cronológicamente, sino tu cumpleaños espiritual es cuando tú conociste al Señor y Él, el autor de la vida, te dio vida perdonando todos y cada uno de tus pecados. Amén, hermanos. Mi padre nació el 18 de abril de 1925 y el 18 de abril de años más tarde aceptó al Señor Jesucristo un día como su Señor y Salvador personal. Así que él celebraba su cumpleaños físico y su cumpleaños también espiritual, porque el mismo día que nació, el mismo día aceptó a Cristo como su Señor y Salvador personal. Pero eso no nos ha pasado a muchos de nosotros. No sé si hay alguien aquí que puede decir que el mismo día que naciste, el mismo día conociste al Señor. La lección número 2 es muy importante. Habla de un animal que se usa para hablar, hacer una comparación de lo que Cristo hizo. Jesús, el Cordero de Dios. ¿Por qué se le llama a Jesús el Cordero de Dios? ¿Quién dijo esas palabras? ¿Se acuerdan? Este es el Cordero de Dios. Juan, ¿qué Juan? El Bautista. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ¿no se le llama a Jesús también el león de la tribu de Judá? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es un cordero o es un león? ¿Por qué se utilizan a estos dos animales para hablar de Cristo? Bueno, esto no es nada nuevo. Ustedes cuando, por ejemplo, lean la bendición, las palabras finales de Jacob a sus hijos, a varios de sus hijos los compara con animales. A varios de sus hijos le dice: tú eres como un león, tú eres como una serpiente, tú eres como un burro, ¿verdad? O un asno. A veces se hace ese paralelismo, esa comparación entre un animal y una persona. Pero a Jesús se le emplean siempre, se utilizan dos animales, un cordero y un león. Y esta lección se llama Jesús es el Cordero de Dios. ¿Por qué los corderos eran los animales que mayoritariamente se utilizaban a la hora de presentarlos en sacrificio en un altar al Señor? ¿Han visto alguna vez la muerte de un cerdo? Cuando se va a matar a un cerdo, ¿lo han visto? ¿Qué amable se pone? ¿Visto lo amable que se pone? Se pone cariñoso, mueve el rabito así como los perros, ¿sí o no? Nada que ver. Cuando vas a matar un cerdo, yo creo que se lo huele
y es increíble la fuerza y cómo se pone ese animal. Pero ¿has visto degollar, has visto morir a un cordero? ¿Cómo pone el cuello? Y muere en silencio, sin hacer ruidos. Qué cosas tan tremendas, ¿verdad? Dice, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Qué interesante, ¿no? No se fue quejando, sino en silencio fue a la cruz, mudo como ese cordero, ¿verdad? Una lección muy bonita que estoy seguro que vais a aprender mucho. La tercera lección, vamos a estudiar Jesús como el buen pastor. Y vais a poder entender lo que es un buen pastor y un mal pastor. David se inspiró en la figura de un pastor de ovejas para comparar a nuestro Dios con un pastor. La palabra pastor en hebreo es roé, que no pronuncian la R. Y roé, o roí, viene de roé, que significa el que mira, el que observa. Es decir, que se podía haber traducido el Salmo 23.1, el Señor es mi pastor, se podía haber traducido perfectamente, el Señor es el que me observa, el Señor es el que me mira, porque el pastor de ovejas siempre está oteando el horizonte, vigilando, cuidando de que ningún lobo, ningún animal venga a hacer daño a su rebaño. La Biblia nos dice que David en varias ocasiones peleó contra osos. ¿Hay alguien aquí que ha peleado alguna vez contra algún oso? ¿No? ¡Qué cobardes! ¿No? ¿O contra un león? ¿Nadie ha peleado contra un león? Nunca. ¿Y por qué? ¿Os da miedo? Es que no hay, dicen algunos, ¿no? Pues David peleó con leones y con osos para salvar a una oveja. ¿Qué más da que se la lleve? No, porque si el león se acostumbra a ir a ese rebaño, a robar y a comer ovejas, mañana va a volver otra vez. Y mañana va a volver otra vez, porque sabe que ahí tiene comida. Entonces lo que hay es que impedirle que el león se acostumbre, que el oso se acostumbre a ir a tomar lo que no le pertenece, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo el Señor es nuestro buen pastor que defiende a las ovejas, pero todo pastor llevaba una vara y un cayado, ¿verdad? David también aparte iba bien armado porque llevaba una honda, ¿verdad? Con esa honda que sale con una velocidad tremenda fue capaz de espantar a muchos enemigos, incluso derrotar al gigante Goliat. Entonces tenemos el mejor pastor del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. El que nos cuida, el que nos bendice, el que sabe lo que necesitamos, en fin, cómo nos cuida, porque un pastor es un médico, un pastor es como una especie de padre, el pastor es el que se juega la vida por las ovejas. ¿Y no han pensado nunca por qué el Señor nos compara con las ovejas? ¿Por qué no dijo, sois como tigres o sois como leones, ¿no? Con ovejas, porque es el animal más torpe de todos los que existen. No tiene buen olfato, no tiene buen oído, no tiene buena vista. Cuando tiene lana se cae en el agua y se ahoga del peso de la lana, no sabe nadar. No tiene sentido de la orientación, se pierde, es incapaz de volver al redil por sí misma. No es como un perro, como una paloma, ¿verdad?, que sabe buscar el camino. La oveja se pierde y como no vayas a buscarla se muere. Es torpe, depende del hombre. La oveja no dice, bueno, me voy por la mañana y vengo por la tarde, me voy a dar una vuelta, voy a comer, saludo a mis amigas las ovejas por ahí y a la tarde vengo. La oveja no, la oveja depende totalmente del pastor. Y el pastor tiene que guiarla, saber por dónde la lleva, por dónde no la lleva, dónde están los buenos pastos, dónde hay peligro, dónde hay agua. Así es nuestro Señor Jesucristo. Por eso muchas veces cuando veo cristianos que se preocupan por su vida, digo, esta persona todavía no se ha dado cuenta lo que significa tener a Jesús como el buen pastor. Porque la oveja se levanta por la mañana y no dice, ¿y dónde voy a comer hoy? ¿Y si me ataca un lobo? ¿Cómo me defiendo? ¿Y cómo sabré volver por la noche cuando ya no hay luz, cuando el sol se ha ocultado? ¿Cómo volver? La oveja no piensa nada de eso. La oveja depende totalmente del cuidado, de la ternura, del amor del buen pastor. Y eso es lo que el Señor hace cada día con nosotros. Amén, hermanos. Todos los días el Señor nos cuida. Lo que pasa es que hay cosas que como se repiten tan a menudo, no las consideramos milagros. El milagro no es solamente algo excepcional donde Dios rompe las reglas
y detiene el agua o manda maná del cielo. Los milagros son cada día. Todos los días hay milagros. Pero ya estamos tan acostumbrados a verlos todos los días que no lo consideramos un milagro, un acto de la misericordia de Dios, como por ejemplo que todos los días sale el sol por el mismo lugar y se oculta por el mismo lugar. Y lo lleva haciendo miles de años. Eso es un acto de la bondad de Dios. El poder llenar tus pulmones de aire, de oxígeno, es un milagro de Dios. Imagínate que por 2 minutos el Señor dijera: corto el oxígeno, corto el aire, a ver cuántos quedan en pie. Sería terrible. El Señor es el autor de la vida, es el buen pastor, el que nos cuida, el que nos protege, el que sabe lo que tú necesitas y lo que no necesitas. Sabes si te estás juntando con una buena persona o con una mala persona. Me contó una vez un hermano judío una anécdota muy interesante. En Israel hay muchos rebaños de ovejas, ¿sabes? Muchos. Y también de cabras. Pero es un peligro mezclarlas. Porque el carácter, la forma de actuar, la forma de comportarse de una oveja es completamente diferente a una cabra. La cabra siempre tira ¿dónde? La cabra tira al monte. La oveja es tontorrona, la oveja es simplona. La cabra, hay algunas cabras que no le des la espalda porque te embisten, ¿no? Y mezclaron rebaños de ovejas y de cabras, y ¿saben lo que pasaba? Fue un lío, porque las cabras se suben allá arriba y no tienen miedo. Ellas saben bajar, saben trepar, pero las ovejas como suban, después no saben bajar. Y entonces al final las ovejas se estaban comportando como cabras y aquello era imposible de pastorear. Así que decidieron las cabras con las cabras y las ovejas con las ovejas. Como decían aquellos, los niños con los niños y las niñas con las niñas. Así es que el Señor nos ayude a no ser cabras desobedientes y rebeldes, sino a ser ovejas que nos dejemos tratar por la mano de nuestro Dios. Amén, hermanos. Gloria a Dios. La siguiente lección es muy bonita. Habla acerca de la resurrección de Cristo. Nosotros somos, escuchen bien esto, los únicos creyentes del mundo que podemos presumir y decir con la boca bien llena que nuestro Señor Jesucristo, el que murió por nosotros, resucitó y está vivo. Eso no lo pueden decir muchas personas que practican ciertas y determinadas religiones, porque saben que sus líderes murieron y no resucitaron. Pero nuestro Señor Jesucristo está vivo, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y por eso nosotros no tenemos en esta iglesia una cruz con un Cristo clavado, porque Él no está en una cruz. Él resucitó al tercer día y sería una incongruencia tener una cruz con un Cristo clavado y después subirte a un púlpito y decirle a la gente que Él no está en la cruz, sino que Él resucitó al tercer día. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Está en la cruz o no está en la cruz? Entonces se contradicen, dicen una cosa y luego hacen otra. Por lo tanto, nosotros cuando hemos ido a Jerusalén y hemos ido al jardín de la tumba, entramos a una cueva donde estuvo, pero no está, el Señor Jesucristo. Y cuando temprano en la mañana aquella mujer llamada María Magdalena, que uno la ve que amaba mucho al Señor y que siempre estaba con el Señor y que estuvo con Él al pie de la cruz, pero no se olviden, no se olviden que María Magdalena, el Señor le echó de su cuerpo 7 demonios, Cuidado con eso, Aquella mujer era una mujer muy peligrosa. Por ahí han dicho algunos que era prostituta. Eso no lo dice la Biblia, eso es mentira. Si era, por lo menos la Biblia no lo dice. La Biblia no dice que era ramera. La Biblia sí dice que estaba poseída por 7 demonios y fue libre por el poder de Cristo. Ella fue la primera persona en la historia de la humanidad que fue temprano a la mañana, aún era muy oscuro, pero tal vez ella se acordaba de que Él había dicho que resucitaría al tercer día. No fue ni su madre, fíjate, ni Pedro, ni Juan, ni Santiago, pero ella sí fue. Y cuando llega a la tumba se la encuentra vacía. La roca, la piedra enorme de centenares, tal vez de miles de kilos, se había movido. Y no es que el Señor la movió
para poder salir. El Señor no necesitaba que le movieran la roca para salir. Se movió la roca para que ustedes puedan entrar, para que vean que yo no estoy aquí dentro. Y comenzó a llorar. Y ella pensaba que habían robado el cuerpo del Señor. Pero un ángel le dijo: María, no llores, no busques entre los muertos al que vive, porque ha resucitado. Gloria a Dios. Y allí lo encontró y allí lo vio. Y fue la primera persona que lo vio resucitado. Qué tremendo. Dice que aún ni había subido al Padre a presentarse, ¿verdad? Y esa lección es de vital importancia. Porque díganme la verdad, si Cristo hubiera muerto en la cruz y no hubiera resucitado, en esta noche, estas canciones tan bonitas que hemos cantado, ¿a quién se las cantamos? ¿A un muerto? ¿Sí o no? Porque le hemos cantado al Señor de todo corazón, ¿sí o no? Claro que sí. Pero si Él está muerto, Él no está aquí. Si Él no resucitó, Él no está aquí esta noche con nosotros. Ni le podemos cantar porque no nos va a oír, porque está muerto. Y nuestros pecados no fueron perdonados. Y los que murieron antes de Cristo, esperando la crucifixión y su resurrección, tampoco sus pecados fueron perdonados. Y nosotros que le estamos esperando que vengan las nubes a llevarnos con Él, pues estamos perdiendo el tiempo, porque si no resucitó, ¿cómo va a venir? Y seríamos la gente más miserable y digna de pena del mundo, porque estamos adorando a un muerto. ¿Se dan cuenta todo lo que se rompe, todo lo que se viene abajo si Él no hubiera resucitado? El cristianismo sería mentira. Los predicadores estarían predicando mentiras. Pero nosotros predicamos verdades como puños. Las crean o no el mundo, porque nosotros sabemos que Él murió y resucitó al tercer día. ¿Cuántos dicen amén? Y está vivo y nunca más volverá a morir, sino que volverá con poder y gloria para que todo ojo le vea y toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Aleluya. Él está vivo. Amén. Amén. Y por eso, cuando entendemos que Él está vivo, vamos a la siguiente lección, la número 5, donde dice: Cristo es mi abogado. Y uno dice: ¿y por qué a Cristo se le llama abogado? ¿Es que acaso yo necesito a un abogado? ¿A un abogado defensor? Porque no dice que es un fiscal. El fiscal está para decir lo malo que ha hecho la persona, el juez para impartir justicia y el abogado en principio para defender al reo. Si la Biblia dice que tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, es porque alguien me está acusando de algo. Porque si nadie me está acusando de nada, ¿para qué necesito yo un abogado? ¿Quién es el que nos está acusando? ¿Quién es el que señala con su dedo diciendo: esta? ya. Este cristiano. ¿Pero qué dices, hombre? Si ha hecho esto y esto y esto, y el otro día no sé qué, y yo la vi, que fue, que entró, que dijo, que no sé qué. ¿Quién es el que se encarga de acusarnos delante de Dios? ¿El fiscal? Satanás. El que no quiere que levantes cabeza. El que quiere hurtar, matar y destruir la preciosa obra que el Señor ha comenzado a hacer en tu vida. Y va a estar tratando de sacar los pecados antiguos para condenarte delante de Dios. Y por eso el Señor Jesucristo, que está a la diestra del Padre, cuando Satanás te acuse, Él dirá delante de Dios: Padre, no tiene razón, porque yo morí por ella. Por ese pecado que Él está mencionando, yo ya derramé mi sangre. Está limpia. Madre mía. Es decir, que no solamente vino a este mundo a morir por mí, sino que además delante del Padre me está defendiendo como abogado, que no pierde ningún juicio, nada, por amor a mí. Ahora podemos entender cuando el apóstol Pablo le escribe esa profunda y extraordinaria carta a los creyentes de Roma, y empieza en ese capítulo 8, que es una joya
Es una maravilla ese capítulo 8, diciendo: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que andan bajo la carne no son de Dios, pero los hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Un abogado es una maravilla, tener a alguien que me defienda delante de Dios. Ojo, me defiende siempre y cuando el pecado que practiqué o los pecados que practiqué ya no los siga practicando, porque entonces lo llevas claro. Porque entonces, en vez de defenderte, lo que te va a decir: no te puedo defender, porque la paga del pecado es la muerte, y como sigas tonteando, yo no te voy a poder defender, ¿vale? Y la última lección es Cristo como Rey. ¿Os dais cuenta que cuando Él nació, que era un niño pequeño, vinieron de lejanas tierras unos magos, que no reyes, unos magos, y llegaron a un pueblecito pequeño llamado Belén, Betlehem, la casa del pan? Y yo he estado en Belén varias veces, y cuando uno entra a Belén, uno observa una cosa muy rara, y es una montaña que parece que la partieron por la mitad, y es así, es verdad. El rey Herodes, uno de los Herodes que menciona en la Biblia, porque hay varios, mandó a que cortaran una montaña, se llama el Herodión, y aplanaran la montaña y le construyeran un palacio. Tenía un montón de palacios, en Masada tenía otro, en Jerusalén tenía otro, en Cesarea la Marítima tenía otro, pero él vivía mucho tiempo en Belén, allí en el Herodión, donde dicen que está también enterrado, vete tú a saber. Y cuando llegan al palacio del rey Herodes, que era el rey que los romanos habían puesto en Israel, un títere, aquellos magos de Oriente, que no sabemos si eran 3, 4, 8, 10, 5 o 20, no lo sabemos. Eso de 3 viene de la tradición, ¿no? Los 3 continentes, África, Europa y Oceanía, por eso uno era de color, representando a África, pero no dice la Biblia cuántos eran. Dice que llegan al palacio del rey Herodes y le dicen: ¿dónde está el rey de los judíos? Porque venimos a adorarle. Imagínense preguntarle estos hombres al rey: ¿dónde está el rey de los judíos que venimos para adorarle? Se habrá quedado petrificado diciendo: pero ¿cómo que habéis venido a adorar un rey? Yo soy el rey de los judíos. Pero ellos sabían que ese no era el rey que ellos habían venido a adorar. Y añaden un dato muy interesante, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y entonces Herodes dice: oye, esto que me está diciendo esta gente, ¿esto qué es? Llama a los escribas, llama a los religiosos de la época y les pregunta: ¿dónde dicen las Sagradas Escrituras? Porque Herodes era medio judío y también conocía algo de las Escrituras. ¿Dónde dicen los profetas que tenía que nacer el Cristo? ¿Lo dice ahí en la Biblia? ¿Hay algún versículo? Y le dicen: sí, hay un profeta llamado Miqueas, que fue inspirado sobrenaturalmente por el Espíritu Santo, y él dijo exactamente el lugar, no el nombre. El nombre lo recibió Isaías, pero el lugar lo escribió y lo profetizó Miqueas. ¿Y qué dice? Dice: y tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las tribus de Israel, ¿verdad? Tú, Belén. Es decir, que tenía que nacer en Belén. Y allí fue donde nació el Señor Jesucristo, en Belén de Judea. El Rey de Reyes y el Señor de los Señores nació allí, y ya desde antes de predicar, antes de hacer milagros, ya unos hombres de lejanas tierras preguntaron por el Rey de los judíos. Y qué curioso que eso fue a la hora de nacer, pero a la hora de morir, otro gentil, no judío, cuando lo crucificaron, dijo: quiero que pongan encima de la cruz un cartel, quiero que me lo pongan en latín, que era el idioma de los romanos, quiero que me lo pongan en griego, que era el idioma internacional de la época, que prácticamente todo el mundo conocía, y quiero que también lo pongan en hebreo, para que los religiosos sepan cuál es la causa y quién es esta persona que está muriendo en la cruz. ¿Y saben lo que mandó a escribir él?
que lo ponen en las cruces cuando vemos por ahí INRI, ¿no? Que significa Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, ¿verdad? Este es el Rey de los Judíos. Es decir, que cuando nace lo tratan como un rey, lo adoran, y cuando muere le ponen un cartel sobre la cabeza, sobre la cruz, que pone: este es el Rey de los Judíos. Pero la realidad es que nunca reinó en este mundo, porque Él no vino en su primera venida a reinar. Él vino a morir, a sufrir, a cumplir las Escrituras, a morir como un cordero. Pero ¿saben una cosa? Jesucristo, aquel que nació en Belén de Judea, aquel que resucitó en Jerusalén al tercer día, la Biblia dice que volverá otra vez a este mundo. ¿Qué te parece? Alguien puede decir: pero es que yo no lo creo. Es que da igual si lo crees o no, da exactamente igual. ¿Qué crees? ¿Que la historia va a cambiar, la Biblia se va a cumplir o no por lo que tú creas? Hay millones de personas que no creen en esto, pero hay millones de personas que sí creemos esto. Hay 150 versículos en el Nuevo Testamento que profetizan la segunda venida de Cristo como Rey a este mundo. Pablo habló 50 veces de la segunda venida de Cristo. Y si estudiamos solamente lo que llamamos el Antiguo Testamento, hay más material, hay más mensajes, más enseñanza para estudiar la segunda venida de Cristo que la primera. ¿Qué te parece? Antes dije 150 versículos, perdón, me equivoqué. 300 versículos hablan de la segunda venida de Cristo en el Nuevo Testamento, casi a uno por día. Es decir, que el acontecimiento más grande de la historia de la humanidad no fue simplemente su muerte, su nacimiento, muerte y resurrección, sino su segunda venida. Será un hecho que cambiará el rumbo de la historia. Imagínate, ¿te imaginas por un momento? Estamos viviendo todavía las secuelas de algo que afectó a todo el mundo, como fue el COVID, que nos metieron en nuestras casas durante meses sin poder salir. Y mirabas la televisión y veías ciudades como Nueva York, París y muchas ciudades del mundo vacías. Y fue un impacto impresionante. Bueno, pues habrá un acontecimiento aún más impactante que eso. Y será cuando Él venga en las nubes y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, y ese monte se partirá, y allí Él será el Rey de Reyes y el Señor de los Señores para todas las naciones de la tierra. Y algunos decían: Él no va a venir nunca, nunca se va a cumplir su primera venida, nunca va a nacer en Belén de Judea, es imposible que nazca. Y mira cómo se cumplió todo al pie de la letra. La gente puede cuestionar que Él era el Hijo de Dios, y lo puedo entender, pero ninguna persona con dos dedos de frente tendría que ser un auténtico ignorante. Una persona que diga que Jesucristo como persona, como personaje histórico, no existió. Eso no lo dice ni el más torpe, ni el más bruto del mundo se le ocurriría decir, ni en público ni en privado, que Jesucristo no existió. Porque hay tanta literatura, hay tanto material, hay tanta evidencia histórica de que un día hubo una persona en este mundo llamado Jesucristo que es imposible negar su existencia. Hay más evidencia para creer en Jesucristo que para creer en Platón, o en Aristóteles, o en Sócrates, o en cualquier otro personaje de la historia. Es incuestionable que Él nació y murió en ese país llamado Israel. Todo se cumplió al pie de la letra. Pues todo eso es la evidencia de que el Señor Jesucristo no era un falsante, no era un falso Mesías, no era un mentiroso, sino que era quien dijo que era: el Cordero de Dios, el buen pastor, el abogado y el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Y la Biblia nos da libros enteros para saber no cuándo, pero qué va a ocurrir antes de su venida. Y hablando con el pastor Marcos, y ya lo digo aquí para todos, me hacía notar, no en esta primera parte del curso, habrá un momento a lo largo de estos cursos que se va a tocar la segunda venida de Cristo. Y ese día nos vamos a juntar todos. No sé si aquí, en el puerto, por Zoom, no lo sé. Pero ese día nos vamos a juntar todos porque hay algunas cosas de este curso que no se cuentan, que no se dicen en cuanto a la segunda venida de Cristo. Y yo quiero darles una explicación más amplia
y que escuchen además otras cosas referentes a este tema. Quiero animarles a todos a que a partir del 1 de octubre comencemos a estudiar este curso. Cada día hagan la lección juntos, busquen un tiempo, una hora, oren antes y después de cada clase, mediten y reflexionen, y como tarea adicional apréndanse un versículo de cada una de las lecciones, y estoy plenamente convencidos de que vamos a disfrutar muchísimo, porque esto no es una cosa que lo vamos a hacer 2 o 3 hermanos y los demás ni se van a enterar. Vamos a hacerlo todos juntos, nuestros hermanos del Puerto de la Cruz, hermanos de la iglesia virtual, centenares de hermanos de nuestra iglesia virtual en todo el mundo lo van a estar haciendo juntamente con nosotros. Nosotros aquí en Santa Cruz, en este viaje que los hermanos han hecho a la península, también hay hermanos que lo van a hacer. Por lo tanto, disfrutemos. No podemos decir todos los días a esta hora vamos a estar juntos para hacer la lección, porque eso es imposible, porque unos lo harán por la mañana, unos por la tarde, unos por la noche, pero todos lo vamos a hacer con la ilusión de aprender cada día más y más del Señor. Y por ejemplo, un día te acercas a cualquier hermano de la iglesia y le dices: oye, ¿hiciste la lección número 1? Sí, claro. ¿Qué versículo te aprendiste tú? Yo me aprendí este. No, yo me aprendí otro. Mira, yo me aprendí el mismo que tú. Es decir, comuníquense, háblense entre ustedes, porque vamos a disfrutar muchísimo de este estudio que por primera vez lo hacemos todos juntos, y todos juntos vamos a ir al mismo paso, aprendiendo cada día más y más de nuestro Dios y de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Nos ponemos de pie, hermanos, en esta tarde y le damos gracias al Señor por este material del cual podemos disfrutar, y que estoy convencido que va a ser de mucha bendición a las familias de cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesús. Señor, te damos muchas gracias por este privilegio tan maravilloso que nos das de estudiar juntos tu palabra. Señor, te pedimos que nos des esa disciplina diaria para que nada impida que cumplamos cada día con las lecciones que tenemos que hacer, Señor. Ayúdanos, Señor, nuestro espíritu, nuestra mente, todo nuestro ser, a captar y a interiorizar las verdades que vamos a ir aprendiendo cada semana, Señor. Bendice este tiempo de estudio, y que en todos los hogares, en todas las familias donde nos juntemos para estudiar tu palabra, que haya una bendición especial, una presencia tuya, de tal manera que disfrutemos todos como pueblo de Dios que somos de estas lecciones que tú has puesto en nuestras manos para conocerte y servirte mejor. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.